Bien, bienvenidos todos, bienvenidos todas. Espero que todos estén muy bien, hayan tenido un buen día. En honor al tiempo y respetando también la responsabilidad de los que se conectaron a la hora, vamos a dar inicio a nuestra tercera y última clase magistral. El tema del día de hoy, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿verdad? Va a ser la divina tragedia. El expositor del día de hoy es Pedro Pinto Moya, es actor, director teatral, es iluminador también teatral, ha trabajado en distintos proyectos, tanto en el Teatro de Rancagua, haciendo escenografía para el Pagliacci, y también ha trabajado en colaboración con el Teatro del Bío Bío. Eh, ha sido también un amigo personal de hace mucho tiempo, ha sido uno de mis mentores, lo conocí cuando tenía más o menos la edad de ustedes, y hasta el día de hoy lo conservo como un amigo. Es una muy buena persona, un excelente profesional en el rubro de lo que hace, y sin más preámbulos, ¿verdad? Lo dejo con ustedes al señor Pedro Pinto Moya. Pedro. ¿Estoy con audio? Sí, Sí, estoy ahí sí, arriba. ¿Me ahí sí, escuchan? ahí sí. Sí, te escuchamos súper bien. Hola. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Y espero que estén súper bien. Eh, bueno, sí, ya lo decía Israel. Fue participante de mi taller de teatro Israel cuando era un adolescente, sin rumbo. Ahora está con rumbo. Muy bien. Chiquillos, yo les tengo que hablar de la Divina Comedia. Como decía Israel, yo trabajo en teatro hace muchos años, pero les quería contar también que yo me dedico mucho a los aspectos técnicos del teatro, ¿ya? Dirijo, pero no soy un teórico, yo no les podría elaborar una tesis de diferentes cosas, yo les voy a hablar desde mi visión, desde mi limitada visión quizás de lo que es el teatro y la labor teatral y cómo nos acercamos a ella desde mi experiencia. Me gustaría que si surge alguna consulta, la realicen con plena libertad. No hay, acá no, clase magistral es muy grande el nombre, en mi caso al menos. Entonces, generemos diálogo, que eso es lo que construye realmente, y si tienen que preguntar algo, háganlo cuando lo deseen. Yo no me manejo mucho con este sistema, así que los chiquillos, el profesor Israel y la profesora Catalina me van a ir soplando si la estoy embarrando, ¿ya? Ahí te avisamos cualquier cosa, Peter. Ahí me avisan. Si sale mi gata, eso no es eso es lo natural que pasaría en mi casa. Bueno, la divina tragedia, chiquillos, ustedes manejan la información ya entregada por sus profes de lo que es el género dramático, ¿verdad? Y el género dramático, si hablamos de una obra que está escrita, que solamente estamos leyendo, sigue siendo literatura. Esa obra escrita para que sea teatro tiene que ponerse en escena, ¿ya? Y cuando está en escena nosotros, el género se sirve del diálogo como principal fundamento de la representación, ¿ya? Hay para que sea posible una representación escénica, hay elementos que son primordiales y que tienen que ver con lo que sucede sobre el escenario, pero también con lo que sucede en el patio de butacas, es decir, el teatro no es sin espectadores, ¿ya? Como lo mismo sería, el teatro no es sin la luz, ¿ya? Sin el vestuario, sin el maquillaje cuando corresponde. En mi caso, yo trabajo con muñecos y teatro de sombras, ¿ya? Marionetas gigantes. Entonces, mi visión de la representación escénica es diferente a la que podrían recibir de un actor, ¿ya? Si bien es cierto, yo tengo formación de actor, derivamos en lo que es el teatro visual, ¿ya? Y uno de los objetivos de nuestra compañía es ir eliminando de a poquito el verbo de las obras, ¿ya? Estamos tratando de eliminar la palabra para que sea prioritaria la imagen. Entonces vamos a partir hablando, seguramente ustedes ya saben, del concepto de comedia y tragedia. Vamos a definir un poco lo que sería una tragedia. En términos generales estamos hablando súper livianamente, no vamos a entrar en detalles mayores, ¿ya? El concepto de comedia, perdón, de tragedia, nos trae
elementos principales serían, por ejemplo, la seriedad en el tratamiento de los textos, el conflicto, los conflictos personales que son de vida o muerte, ¿ya? Son cosas que llevan a la fatalidad. En la tragedia, sus protagonistas son dignos de imitación, son seres especiales, o sea, son como, o es un héroe, o es un príncipe, o es un gran guerrero. Entonces, ellos suponen tener valores superiores a los nuestros, que seríamos seres humanos normales, ya, entre comillas. Lo otro que nos trae la tragedia es el temor y la compasión. Hay elementos que son comunes entre tragedia y comedia. Un gran elemento que es común entre la tragedia y la comedia, que es la provocación, ¿ya? Después, más adelante, vamos a hablar un poco de eso. Si nos referimos a la comedia, cada uno de ustedes debe tener un concepto propio de lo que yo estoy definiendo ahora como en términos generales. Entonces, sería bueno que también aportaran si es que lo estiman necesario. En la comedia, se supone que son seres inferiores los que intervienen, ¿ya? Son seres que encarnan los vicios de la sociedad, es decir, puede ser un borracho, un estafador, un mujeriego, y estos vicios se representan a través de situaciones divertidas o ridículas, ¿ya? La comedia trabaja con personajes que son arquetipos, lo que les decía recién, el estafador, el pícaro, el don Juan. Y una de las principales cualidades de la comedia es que, si bien es cierto, necesita provocar la risa, o sea, está fundada en la risa, trata de no ocupar la risa fácil, es decir, te provoca a partir de una reflexión, te lleva a la risa. Entonces, también existe, asociado al concepto de tragedia y de comedia, el drama, que vendría siendo la vida misma. El drama es una mezcla entre tragedia y comedia. Es como nuestra vida. Si nuestra vida fuera solo comedia, sería imposible de llevar. Y también sería imposible de llevar si solo fuera tragedia, ¿ya? Entonces, estos elementos tienen en común lo que les decía, la provocación. ¿Qué pretende uno cuando hace un espectáculo? En términos generales, es provocar. Hay un texto que indica que el títere, les voy a hablar desde lo específico mío, tiene una doble finalidad que es entretener y educar. Pero uno dice, quizá no siempre las obras que uno representa tienen contenido del que uno pueda desprender aprendizaje. Es decir, hay obras donde una persona sigue con un martillo a otra permanentemente, una se esconde, la otra la sigue o se agacha. Hay juegos teatrales que no necesariamente nos estarían dejando algo educativo, pero hablamos del general. Entonces, una comunidad que se ve intervenida por un espectáculo teatral o titiritesco, está recibiendo ese proceso de formación desde el minuto, o sea, está entregando ese proceso de formación desde el minuto en que llega a un sector. Si nosotros llegamos a un lugar donde antes no se ha presentado nada y vamos a contar con los ojos curiosos de muchos niños que van a ver cómo nosotros estamos montando los telones, montando los parlantes, montando el sistema de audio y de luces en general, estamos contribuyendo a la formación de esa persona. Por lo tanto, la doble finalidad del teatro de títeres, que sería entretener y educar, se estaría cumpliendo siempre, ¿ya? Vamos a hablar de la provocación, que fue lo que anteriormente dejamos pendiente. Queremos provocar, ¿cierto? Queremos provocar un cambio de estado en el espectador. Queremos que una persona que entra a nuestra sala y ve una pintura, o que una persona que lee un poema nuestro, o que ve una obra nuestra, después de leerlo, esté en un estado distinto, es decir, que se provoque en él un cambio o ojalá en la mayoría de los casos, una reflexión en torno a lo que vio. La gente es súper empática, entonces hay gente que es súper empática y las cosas que ve le afecta directamente. Hay otra que no le afecta tanto, pero lo que nosotros pretendemos es provocar lo bueno o lo malo en él, ¿ya? La idea es que no salga en el mismo estado en el que entró.
¿Se entiende? Ya. Entonces ahora... Sí, se entiende. Vale, gracias. Retroalimenten, chiquillos, porque yo no hago clases nunca, entonces no tengo la dinámica, ¿ya? Ahí me van diciendo. Pedro, una cosita no antes que estáis Dígame. presentando, pero no se ve la presentación, Pedro. Es que ¿sabéis qué pasa? Que si yo muestro esa pantalla no los veo a ustedes. Ah, claro. Es que ahora, Israel, ¿tú tienes la presentación? Sí, si quieres la puedo poner yo, ¿Eso? para que nos pueda ver. Pedro... Ya, Sí, no hay sería problema. bueno porque me gusta mirar igual cómo están reaccionando, ¿ya? Ya, sin el problema. Sí, mira, Benjamín Ríos te dice que sí, Matías Zúñiga te dice que te comprende, igual Alejandro, ¿Viste que voy a hacer? Cristian Parragués, Omara, Si me deja compartir la pantalla y yo presento la cosa. estoy rellenando. Bien, muy bien. Estamos, quédate en la primera lámina, pues lo de los... Ya, deja de compartir la pantalla para poder compartirla yo. ¿Cómo? Deja de compartir la pantalla para poder compartirla. Detener la presentación. Sí. Que detener la Yo presentación. dejo de compartir. Ahí sí. Ahí sí. Ahí lo veo mejor. Muy bien. Ya, ahora sí. Ahora sí. Hubiesen dicho eso antes, lo hubiésemos Bueno, dejado listo. Pedro, como nos pasó a nosotros al principio, no sabía ocupar la plataforma, así que él también está aprendiendo en esta instancia. Me habían tocado reuniones de Zoom nomás, y no en este... Claro, si el aprendizaje es un proceso permanente, tengo 43 años y seguimos aprendiendo. ¿Vale? Un joven. Entonces, voy a retomar en la tragedia. Está la tragedia y la comedia. Claramente la tragedia nos va a afectar emocionalmente, ¿no es cierto? La tragedia trae estos temas que son más densos, ¿ya? La comedia es mucho más liviana y es entretenida, lo que estábamos definiendo anteriormente. Entonces, la tragedia apela al sentimiento del espectador. La comedia apela a la inteligencia del espectador. Bajo esa premisa, ¿qué sería más fácil hacer en escena? ¿Qué sería más fácil provocar al espectador? ¿Llanto o risa? ¿Qué creen ustedes? ¿Están respondiendo ahí? Está bien, están súper activos. Buena. A ver. Risa, dice Felipe Molina. Parece que gana la risa por un alto Risa. porcentaje. Sí. Alguien dice ambos, ¿o no? Sí, puede ser. Y ya, yo les voy a comentar algo que no es ley tampoco. No es ley. Nada de lo que yo les diga es ley, chiquillos. Todo es cuestionable. Todo puede ser mirado desde otra perspectiva. Pero se dice que es más fácil hacer llorar que hacer reír. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si a usted le está mostrando en escena que está muriendo una abuelita, y a usted hace 3 días atrás se le murió una abuelita, ¿qué va a pasar? Se inunda de emoción y aflora la lágrima. En cambio, en la comedia necesitamos que el espectador use su inteligencia. Claro, dice Micaela, el recuerdo brota. Exactamente. Entonces uno hace el llamado a su memoria emotiva. Puede ser que tenía ahí un perrito que sufrió y era muy chiquitito. Todo eso te afecta. En cambio, para la comedia, para hacer reír, tú necesitas que el espectador esté pendiente de ti y use su inteligencia. Y se tienen que activar algunos otros mecanismos para poder provocar la risa. No estamos hablando de la risa fácil. Recuerden que cuando definimos comedia, dijimos que quería provocar a partir de la reflexión. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a la siguiente página de mi papelógrafo. Irra, pásate a la otra lámina ahora, por favor. Voy. La divina tragedia. Exactamente, que comentaban que la comedia es más subjetiva. Sí,
Por lo tanto, cada uno en base a su experiencia, bueno, en realidad todo es subjetivo, porque cada uno lo va a interpretar y asimilar desde la experiencia que ha vivido, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la subjetividad misma, en todos los aspectos. Vamos a pasar a hablar de la tragedia, el conflicto como punto de partida. En esta parte, ¿alguien tiene alguna, antes de pasar al punto 2, ¿alguien quiere decir algo referente al punto 1? ¿Profesores o chicos? ¿No? Ya. Vamos a pasar al 2 entonces. La tragedia, el concepto de tragedia puede ser tomado también como, se dan cuenta cuando uno asocia tragedia con catástrofe, con desastre, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a llevar un poco a eso. La divina tragedia es como el conflicto puede ser un punto de partida para nosotros como creadores. Puede ser un empujón, un disparador de la creación. Y les voy a hacer una observación. Hay, en los procesos creativos, al menos míos, si yo no tengo una motivación, entre comillas, trágica, es muy difícil para mí escribir algo. ¿Ya? O sea, siempre uno, o en general, se sirve del sufrimiento o de la catástrofe o de lo negativo para poder producir, ¿ya? Yo no he visto nunca un poema de alguien que esté feliz. O en condiciones de... O sea, exactamente, Gabriel Benjamín, de la catástrofe se aprende, y para allá vamos. En el fondo... En el punto 3 vamos a hablar de eso. Pero en el fondo es cómo podemos convertir eso que nos está pasando y que no solo nos está pasando a nosotros. En algún sentido tenemos que ser conscientes de que esto es a nivel mundial y es un desastre a nivel mundial y cómo a nosotros nos puede afectar positivamente para crear. Entonces, les cuento desde mi experiencia, no sé cómo andamos la hora, Isra, bien, ya. Cómo más o menos nosotros hemos enfrentado esta situación como compañía, y en particular yo como director. Cuando comenzó este proceso de pandemia, de encierro, yo vivo solo y lejos, entonces estoy acostumbrado a estar en este estado más o menos parecido a pandemia, pero el estrés social elevó la angustia en algunas personas. Entonces, estuve un mes inactivo pensando en qué venía, qué se hacía ahora, qué se podía hacer en las condiciones en las que estábamos, y empezaron a aparecer pequeños cortos de animación, pinturas, en donde ya la paleta de colores mía fue cambiando de los colores flúor al gris y al siena, tierra de siena tostado, es un color cafecito. Entonces, uno se da cuenta que lo externo también le influye, y para que lo interno no se vea perjudicado o afectado por lo externo, hay que liberar esa presión a través del arte. Y contamos con la presión como el problema, con la catástrofe, como punto de partida. Entonces, hay que tener ingenio en el sentido de que, si usted tiene disponible una acuarela, use la acuarela. Si usted tiene disponible una témpera, úsela. Si no tiene, vea qué es lo que tiene, pero en el fondo no se quede en la falta de materialidad para poder expresar en el fondo. ¿Ya? Bueno, les voy a definir más o menos el proceso creativo de mi compañía. Yo no trabajo dibujando previamente, no boceteo, ¿ya? Tomo la materialidad, construyo, y lo primero que hago, en mi caso, son los muñecos. Mientras está construyendo los muñecos, uno va dándole vida a ese muñeco, y ese muñeco empieza a necesitar una geografía, empieza a necesitar un espacio donde desenvolverse. Entonces, en ese proceso, cuando yo estoy en el taller, viene saliendo la historia, pero lo que primero planeo, o lo que primero imagino, son los personajes, ¿ya? Sin psicología, solo la construcción, y se van
y se van transformando ya en personajes a medida que avanza el asunto. ¿Ya? Entonces yo lo hago al revés de la gente, porque en general la creación de una obra de teatro está basada en el texto. ¿Ya? En mi caso no. Ahora les quería compartir la siguiente pregunta, que para mí es una certeza, y que en el fondo el teatro está en una permanente, bueno, el teatro y las demás artes están en una permanente tragedia, porque vivimos en un país que no tiene leyes que protejan al artista. No hay un sistema de seguridad social que a nosotros nos permita estar viejos y poder atendernos en un lugar. Bueno, no solo nosotros no tenemos eso, todos no tenemos eso, todo Chile no tiene eso. Entonces, es importante darse cuenta de que si no estuviera la tragedia atravesando las creaciones, sería muy poco lo que tendríamos que decir, porque no vamos a hablar de alegrías, vamos a hablar de quizás de carencias o quizás desde lo extremo, desde lo precario. Nosotros siempre que hablamos de teatro chileno estamos hablando desde lo precario, nosotros que somos compañías chicas, ya que no somos las compañías que ganan fondar de 200 millones o que mantienen un teatro por 3 años, ¿ya? Entonces, esto es lo bueno y lo malo de estar inserto en este mundo de la creación y del trabajo a pulso del teatro. Y es parte de lo que nosotros podamos aportar, dejar huella en nuestra labor. Es la mejor manera que podemos dejar huella es saber administrarnos y saber usar nuestro espacio y saber usar nuestro equipo y nuestras cosas, sacarle el máximo provecho a lo mínimo que tengamos. Les quería hacer otra pregunta yo también relacionada con el punto 1 que se me quedó atrás, y es que, ¿qué ven ustedes en Chile actualmente? ¿Chile para ustedes está en modo comedia o en modo tragedia? Pedro, ¿Sí? Pedro, esa pregunta la vamos a dejar para una actividad que Tragedia. sale de la clase, así que no comentes nada, deja que respondan, porque ellos después van a tener que argumentar la Correcto. misma pregunta que acabas de hacer. Ya. Pero sean críticos, chiquillos, en el sentido de que a veces no es todo lo que está superficial, no es. ¿Ya? Sean más críticos. O sea, piensen, no es que hay una respuesta tipo, pero denle vueltas al asunto, porque a veces puede estar enmarcada en drama. Anda a saber tú. Pero sería bueno que pudieran argumentar, porque es una buena pregunta y además es una pregunta que podríamos hacer, como lo dice Rodrigo Pavés, el mundo en qué condiciones está. Es más, nosotros podríamos llevarlo a nuestra casa en qué condiciones está, y si fuéramos más zen, nosotros en qué condiciones estamos. ¿Ya? De drama o de tragedia. Y en el caso de que estemos en tragedia, está en nuestras manos poder revertir la situación, pues, o sea, de lo que estábamos hablando anteriormente, que lo que está adverso se transforme o mute, como dicen algunas personas por ahí, a bueno, ¿ya? A buena persona. Cuando hablamos de, pasemos al punto 3, por favor, Isra. Cuando hablamos de hacer camino a través de la tragedia, estamos hablando del concepto de catarsis, ¿ya? La catarsis tiene 2 acepciones que la pueden buscar en el diccionario, y una de ellas es purificación de las pasiones mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. Vamos de nuevo. Purificación de las pasiones mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. Esa es la 1. La segunda acepción dice, liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. Entonces, perdón, voy a tomar agüita.
Entonces, en base a eso, nosotros debemos usar el arte para limpiarnos también, chiquillos. O sea, yo no les voy a hablar de terapia porque yo de terapia no tengo idea, pero les voy a hablar de la experiencia mía en el fondo, que es que uno necesita sacar lo que está ahí encerrado y puede ser por cualquier medio. Un texto, una pintura, lo que sea. Entonces, traten de buscar por ahí la fuga, porque no es bueno almacenar. Además que lo que tenemos que decir a veces se manifiesta en una obra que tiene bellas características. Es decir, siempre el resultado de una obra que hagamos con el sentimiento es positivo. Nadie les puede decir a ustedes que una pintura suya es mala o es fea, porque está puesto en ese lienzo o en ese papel algo que es suyo y que ustedes están beneficiando al espectador con mostrarlo, lo están beneficiando, le están entregando un poquito de ustedes, ¿ya? Entonces, no dejen que alguien tilde sus actividades artísticas como feas o malas, porque no hay ningún parámetro indicador para eso. ¿Ustedes han escuchado cantar a Yoko Ono? Yoko Ono canta horrible. Ya, uno tiene todo el derecho a pensar que ella canta feo. Pero a lo mejor no hay para qué expresarlo, porque ella está siendo feliz en ese momento y está haciendo su propia catarsis. ¿Ya? Ese es un ejemplo bien extremo, porque Yoko Ono. Entonces, en torno a esto también quería hablarles, si Benjamín la ha escuchado. Quería hablarles de eso, de tomarlo malo y transformarlo en bueno, y de que también plantearles un desafío, chiquillos, que en el fondo tiene que ver con crear a diario. Ya, yo a lo mejor me fui un poco del teatro, pero yo transito algunos universos que son, por ejemplo, escultura y pintura también. Entonces, estoy hablando un poco más amplio de lo que en principio debía haber hablado, quizá, pero es bueno que ustedes imaginen cosas, imaginen colores, imaginen texturas. Es bueno que empiecen que su mundo interior vaya creciendo a partir de mínimas cosas, o sea, del contacto con una rama. En el fondo, necesitamos estar en contacto con esas cosas para poder crear después desde esa inocencia y desde ese respeto por el entorno también. Muchas de las cosas que tenemos que decir nosotros a veces tienen que ver con el entorno. Por ejemplo, todas las obras últimamente están hablando de pandemia o de estallido social. Entonces, claro, pero más allá de eso, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá de eso? Historias personales, ¿cierto? Hay historias de vida, hay estilos de vida, hay elecciones y hay imposiciones. Entonces, les llamo a indagar un poco en eso, a investigar, a buscar en los colores, a buscar en las armonías, estamos hablando de la música, y también en los silencios, ¿ya? El Israel me puede corroborar esto. En la música, los silencios son tan necesarios como los sonidos, ¿ya? De hecho, es tan importante el silencio en la música que se escribe en la partitura, se anota y ocupa un espacio físico, ¿ya? Entonces, cuando yo les decía recién, piensen la jugada, piensen la pregunta, piensen la respuesta que le van a dar posteriormente a la profesora Catalina, piénsenla, porque siempre, quitando quizá un par de capas, vamos a llegar a algo que es más interesante. Y es algo que es más puro. Las cosas limpias no están a ras de piel siempre. O sea, a veces hay que buscar, ¿ya? Y de eso debemos nutrirnos para la creación. Entonces, colores, y busquen la alegría, chiquillos, busquen el color y por sobre todo el amor. Es importantísimo para crear. O sea, no se puede crear una obra bella si no hay amor. El objetivo de nosotros sería crear una obra bella, aunque estemos hablando de muerte, aunque estemos hablando del holocausto, por ejemplo. Siempre tenemos que expresarnos con belleza, ¿ya? Y la belleza viene del amor. Entonces, no le estoy hablando del amor de pareja, ni del amor de padre e hijo, el amor, la esencia pura del amor.
usted puede amar a su perro, puede amar a sus plantas, ¿ya? Y si trabajamos con amor, eso se asocia con la pasión, con la energía que le ponemos a cada uno de nuestros productos, de nuestros resultados. Entonces, si nosotros trabajamos colores, amor, pasión por el trabajo y trabajar 10.000 millones de horas más que los demás, vamos a lograr algún día dejar una huella quizá en una alma, pero ya sería importante. Si una de nuestras obras afecta a una persona positivamente, ya estamos ganando, ¿ya? Entonces, desde mi perspectiva, no hay creación sin amor y sin buena voluntad, ¿ya? Es importante, un profesor mío me decía, primero para ser buen actor, él se refería al actor, pero yo lo amplío un poco más al artista, para ser buen artista, primero hay que ser buena persona. Ahí vamos a entrar en dilemas si hablamos de que Hitler pintaba y esos argumentos que salen siempre ahí, ¿ya? Pero hay que ver qué clase de contenidos pintaba y hay que ver qué comunicaba a través de sus obras pictóricas, ¿ya? Entonces, por eso les digo que hay que escarbar un poquito de repente para llegar a la sorpresa. Es como el manjarate. Hay que quitar un poco y llegar a la bola de chocolate. Eso es. Ya, ahora tienen que preguntar porque se me acabó todo el texto. En base a lo que pregunten vamos a ir haciendo más cháchara, chiquillos, así que hay tiempo. Ven, chiquillos, ahora ya llegó la oportunidad de ustedes para hacer todas las preguntas que tengan en sus cabecitas. Ahora es cuando la idea es que conversemos. En la medida que sepa les voy a responder y si estoy chamullando les voy a decir. Ahí Benjamín Ríos pregunta si la comedia solo es risa. Sí, Benjamín, en algún sentido, no solo risa, pero a veces hay situaciones que son chistosas, pero no te llegan a la risa. O sea, hay que también pensar en la planta de movimiento de los actores. Po. O sea, cuando a ti te dan un texto, tienes la letra, ¿verdad? Es como que te pasan la canción y tienes la letra. Y tú tienes que componer con movimiento. Entonces, hay movimientos que puede que no provoquen risa, pero te van a dejar una bandeja puesta para que la otra acción que venga o el otro texto que venga detone. A veces son como semillas que se dejan antes, ¿ya? Claro, por comedia se entiende, se asocia de inmediato a la risa, pero si querés, por ejemplo, está el modo drama, que es el que junta el drama, o sea, la tragedia y la comedia, y los va organizando de manera armónica. Es lo que yo decía que es como vivir la vida, un poquito de dulce y un poquito de agraz. Y si fuera mucho dulce, también es malo, y muy agraz, obviamente es malo. Entonces, tiene que ver con eso, con el equilibrio también, ¿ya? Y tiene que ver mucho, perdón, tiene que ver mucho con el intérprete y mucho con el director. Hay intérpretes que... Hola, Franco. Hay intérpretes que aportan mucho a la creación, existe la figura del... Sí, claro. Espérenme, Micaela. Déjenme esa pregunta guardada. Hay intérpretes que aportan mucho a la creación. Existe el concepto de co-creador ahora. Ahora yo no digo, este elenco es mío, esta gente trabaja para mí. Yo digo, estos son mis amigos y trabajamos juntos. Entre todos creamos un producto, ¿ya? Hay algunas manifestaciones donde la dirección es un poco más radical, por ejemplo, en la ópera. Ahí no hay cuestionamientos. Además de que la ópera es una cosa muy matemática. La ópera la manda la música, por lo tanto, es matemática pura. No es como el teatro, ¿ya? Si lo ponemos así, si yo hago iluminación en una obra de teatro, muy difícilmente puedo decir play y que corran los programas solos. Pero sí lo puedo hacer con la ópera, porque la ópera, la música me manda y yo puedo programar en base a los tiempos de la música. ¿Ya? En el teatro no, porque como no hay una música permanentemente, no está esa matemática y el actor se puede equivocar, el actor puede tirar un texto que venía 2 horas después, antes, hay que ver cómo se resuelve. Por lo tanto, si mis luces siguieran haciendo lo que estaba programado que hicieran,
No quiero contarles lo que pasaría. Vamos a la pregunta que hizo recién ya me olvidé. Micaela, Micaela. dice, ¿el silencio habla tanto en la música como en el diálogo? Y claro, pues, el silencio en el diálogo se manifiesta como tensión dramática. Es, por ejemplo, muchas veces, por eso es que hay teatro gestual también. Por eso uno pasa por expresión corporal, porque hay cosas que contenidas dicen más que siendo literales. ¿Me entiendes? O una respuesta callada dice más que un verbo. Un mute dice mucho más. ¿Ya? Tiene que ver también, chiquillos, con el ritmo. ¿Ya? Si yo estoy en una escena donde el ritmo de los textos va así, 1, 1, 1, 1, 1, si le meto un silencio de 3 minutos a esa escena, me la eché. ¿Ya? Ya no existe. Pero hay que ser consecuente como en los tiempos, ¿ya? La obra tiene un ritmo, pero ese ritmo no es, hay más de un ritmo. Está el ritmo del actor, está el ritmo de la escena, está el ritmo del director, está el ritmo del espectador. Hay mucha gente, muchos ritmos que se están tratando de sincronizar en una absorción del arte, ¿ya? Súper complejo lo que dije, pero lo voy a anotar. No, se entendió perfectamente. ¿Cuál Mira, fue la última pregunta, profe ahora Cata? viene. Dice, Omara dice, ¿cómo debe empezar una tragedia? Porque el clímax no puede estar en el principio. Mira, si me preguntas a mí cómo yo hago las cosas, yo puedo poner el final al principio, puedo poner, puedo lupear, ¿no? ¿Conocen el concepto de lupear? Que es repetir, hacer un bucle. Puedo repetir cuantas veces quiera una escena, puedo poner el final, o sea, el principio al final, puedo hacer más de un final. En esto no hay, o sea, claro que hay una línea de teatro que es así, aristotélica, como lo hablábamos en el principio, o no lo hablamos, no lo hablamos, que es inicio, desarrollo, clímax y desenlace, ¿ya? El teatro tradicional se hace de esa forma porque, ya lo dice, tradicional, pero hay otras manifestaciones, otros lenguajes que no se sirven de esos mismos elementos o los alteran, ¿ya? Entonces, por eso les digo, nada de lo que se suponga como ley es ley en este sentido, ¿ya? Si a usted le nace poner el final al principio, usted se la arregla para contar la historia al revés. Tampoco hay un manual para eso, ¿ya? Pero permítanselo. Se puede, Franco, puede estar el clímax en la primera escena, pero después te cuesta mucho arribar el montaje. O sea, si tú pones todos los huevos en la primera canasta, ¿qué te queda para después? ¿Cachai? ¿Cómo llegas a eso? Entonces puede ser que tú planteas a lo mejor más de un punto climático, pero sería una obra súper compleja porque tendría dos ramas. Cada rama, fum, 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 fum. ¿Ya? ¿Qué dice Franco? Que sí es, claro, te está dando la razón, que eso no sirve mucho. Claro, porque sin embargo el final puede estar al principio. Jimena Farías pregunta, ¿sería en forma de raconto? Puede ser como un raconto. Pero, mira, en mi caso, el tipo de teatro que hago yo es un recurso más. Mira, para que más o menos me entiendan, en el teatro visual, que es la vertiente que yo trabajo, este objeto se ve un delfín de madera. Este objeto, yo y esa ampolleta, valemos lo mismo en términos dramáticos. ¿Ya? Entonces, yo puedo alterar el tiempo de esa obra, alterar la musicalidad, el ritmo, y a mi antojo, ¿ya? Entonces, por eso les digo, si planean algo, despójense un poco de las convencionalidades del asunto, ¿ya? Hay mucha gente que quiere ver cosas nuevas. Ya en el nivel en que estamos, no hay mucho nuevo que podamos hacer, pero hay que jugar para tratar.
Y ahí mismo te pregunto, Mara, entonces ¿no hay una fórmula exacta para las tragedias? ¿O en el teatro No, en general? no. No hay un manual que diga así se hace el teatro. Y fíjate que Stanislavski escribió un método y a los 2 años se arrepintió. ¿Ya? Hay métodos de actuación, hay métodos de cómo el actor llega a cierto estado o cómo el actor a través del cuerpo manifiesta ciertas cosas, pero depende de ti si lo querís tomar o no. En el fondo uno va por la vida. Por ejemplo, yo he transitado, disculpen que hable tanto de mí, pero no tengo más de quién hablar. He transitado por muchos espacios y en el fondo uno va tomando de cada espacio solamente lo que quiere y lo que le sirve. Entonces, claro, está la formación del teatro tradicional, está la formación del teatro épico, está la formación del teatro físico, todo. Tú puedes pasar por todo lo... Irra, Ahora sí, te habías quedado pegado, Pedro. me he quedado pegado. ¿En qué parte me quedé pegado al principio? Me estaba explicando de que podías seguir la vertiente del teatro épico o cualquier tipo de teatro Claro. y ahí paraste. Y en ese caso tú vas con tu bolsito y te llevas lo que te sirve, po. Tomas lo que te sirve, no es un robo. ¿Ya? Porque tú también estás dejando ahí algo. ¿Ya? Que era, profe Cata, ¿qué fue lo último? No alcancé a leer. No, Benjamín Ríos pregunta, ¿puede haber mucho clímax en una sola escena o en una obra? A ver, mucho clímax. Lo que pasa es que el clímax es como un punto nomás, po. Es como, mira, si tú hacías una torre de naipes, esa base de la torre es cuando empieza el desarrollo de esa idea y se empieza a complicar y se empieza a estrechar a medida que vas llegando a la punta y al final ya solo tienes 2 cartas en la punta. Entonces es difícil que pueda haber muchos clímax, porque también pasaría lo que hablábamos recién de que la obra se empieza a dividir y se hace eterna y se hace incomprensible. Y tienes que pensar que el espectador va al teatro a ver una obra que si no puede comprender, le puede afectar. Si tú como director haces obras que nadie entienda, mejor quédate en la casa y mírate al espejo. ¿Sí? Porque tú estás trabajando para el otro. Son tus ideas, son tus sueños, es tu imaginación. Pero para el otro, para que se genere en algún instante un nivel de empatía o de conexión con el drama o conexión con el humor. ¿Ya? Entonces, quizás sea posible, pero como te digo, no hay ley, no hay nada escrito. Tampoco es que el teatro sea libre. Tampoco está libre porque tienes un recinto donde se hace el teatro o lo haces en una calle. Tampoco hay una obra que mida 15 kilómetros de largo, ¿cachai? Es como, igual tiene su acotación, igual tiene sus límites, ¿ya? Pero en cuanto al contenido y a la manera de poner en escena las cosas, yo creo en la libertad. O sea, y si no es así, ¿cómo es? O sea, vamos a pasar 20 años viendo, no sé, pues, El Rucio y los Cuchillos. Hay obras que llevan 1000 años en cartelera y no evolucionan porque están escritas en un lenguaje que la gente sigue prefiriendo igual. Que es lo que el teatro que te cuenta la historia de la señora que vive en una casa, que el hijo la trata mal, que no sé qué. Ese es cuento, ¿ya? Obviamente es ficción, pero hay otro tipo de teatro que no tiene esa secuencia, que no tiene esa regularidad, que no tiene eso de predecible que tiene mucho teatro, ¿ya? ¿Qué más? ¿Salió alguna otra pregunta, profesora Catalina? No, hasta el minuto no. ¿Alguien más tiene una pregunta? Este es el minuto. No, yo no tengo preguntas. Gracias, Yo Carolina. tengo un video de su profesor Israel actuando. ¿Quieren verlo? Ah. Sí, no hay problema. No, Franco no entendió nada. ¿Qué no entendió, Franco? Nada, dijo. Nada de nada.
Es que se conectó muy Él fue tarde, el que Franco. entró tarde. Franco Ah, entró hace 10 minutos, así que es muy entendible. Ah. Así que Franco le invitó a ver la grabación que vamos a subir al Classroom y a su correo electrónico mañana. Sí, Chiquillos, para todas las personas que quizás no se hayan podido conectar o tienen la señal muy mala, recuerden que la clase igual está siendo grabada y va a llegar a ustedes igual. ¿Ya? Pedro, yo te quiero hacer una pregunta. Ya. Resulta que Octavo tiene que hacer una comedia, ¿Una qué, perdón? ¿ya? Esa comedia lo van a tener, una ya. comedia que lo pueden hacer en formato, les cree como Maya, que el stand comedy se da como una sola persona frente Claro. a, pero finalmente se di para que lo pudieran hacer en grupo, pero tienen que hacerlo a través de una plataforma, como Meet, Ya. ¿ya? Entonces, como, ¿qué consejo les puedes dar tú a Octavo? Porque yo sé que Israel está haciendo otros trabajos con primero y segundo medio, así que después te doy el pase de compañerito. ¿Qué consejo tú le puedes dar a Octavo para que entregue esa chispa que haga reír al otro? Mira, ¿No? Como adaptándonos un que poco, toque esa fibra. adaptándonos un poco a la situación, yo no, o sea, yo no soy de los que cree que el teatro no es teatro si está ahí en la pantalla. Da lo mismo ya, a esta altura. En cuanto a eso no tengo mucho que aportarles porque de verdad que soy bien inútil en ese aspecto, pero yo creo que el fundamento que ocupo yo cuando hago comedia es no tratar de hacer reír, es no hacerse el chistoso. Ese es el mayor problema. ¿Tuvimos problema de conexión con Pedro? ¿Israel, no? Cuando tú tratas de Ahí- hacerte el chistoso para el... Ahí está. Ahí ¿Volví? volviste, sí, ahí volviste, Pedro. No, es la CIA que me está interviniendo. Entonces, ¿en qué estaba, profe, cuando se cortó? Estabas diciendo que no era bueno hacerse el chistoso. No es una buena estrategia. Porque lo que tú crees que es chistoso para ti puede ser muy chistoso, pero para el espectador no. Yo creo que la esencia del humor está en ser, no en actuar. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que sí está actuado, pero se van a dar cuenta de que no está sobreactuado, que son situaciones las que provocan la risa y no la persona tratando de hacer reír, que es el caso de Mr. Bean. No sé si lo conocen porque son muy chicos ustedes, son jóvenes. Pero De hecho, hay una caricatura, así que yo creo que la pueden conocer. ya. A Mr. Bean le pasan cosas. Él provoca otras cuantas cosas. Pero él no se anda haciendo el payaso, pues él está sufriendo esas cosas que le están pasando, él no las está disfrutando. Y cuando uno se ríe, ya, si tú vas y ves con un cabrón chico se cae en bicicleta, ¿qué pasa contigo? Te ríes de la tragedia del otro. Y no necesariamente el niñito sigue haciendo el payaso para caerse. Entonces, esa es para mí, si me preguntáis cómo lo hago yo, así lo hago. En el fondo, que fluya tu inocencia. Fíjese que cuando uno trabaja con payaso, cuando uno trabaja el clown, es la inocencia la que manda. Y la inocencia humana es bien graciosa. Entonces hay que usar esos recursos que tenemos en el ADN. Ahí Matías te pregunta, entonces la idea es que salga natural. Sí, po. Mira, todo lo que está forzado se ve feo. La actuación, el amor, La vida. La vida. Entonces, en el fondo es que el llamado es a no actuar. El llamado es a hacer, a jugar. Fíjense que actuar en inglés se dice to play. Play es jugar todo el rato. ¿Ya? Entonces, eso es, po. Jugar a hacer. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí? Va el video de Israel entonces actuando. Dele Otra play. pregunta, para evitar eso, otra pregunta, Pedro. Con primero y segundo medio estamos haciendo radioteatro, que esa es nuestra gran actividad de ahora. ¿Qué consejo le podrías dar a los chiquillos, por ejemplo, para cómo poder vocalizar mejor, cómo poder hacer voces quizás, para poder complementar esto y que se imagine, ¿verdad?, quien esté escuchando este radioteatro lo que está pasando ahí? ¿Qué les podrías decir? Ya, yo creo que ahí lo primero
para el radioteatro, sí tienes que preparar la voz. Y hay unos ejercicios. Esto va a estar en YouTube después, Israel. Sí, va a estar Por en favor, YouTube. no. Entonces no voy a hacer yo por acá. Sí, Pero pueden buscar un tutorial pueden buscar de cómo tutoriales. hacer vocalización. Primero hay que elongar el sistema, ¿ya? Antes de empezar a emitir. Es como cuando vaya a ir a trotar, primero estiráis. ¿Ya? Eso es. Es difícil contarles por acá cómo vocalizar y todo porque es muy técnico. Pero en el fondo el llamado también es a jugar, sin lastimarse. O sea, lo que decía Franco recién, parece que todo lo forzado no resulta. Es verdad. Entonces, jueguen, aunque sea un radioteatro, chiquillos, jueguen en el espejo. Ahí en el espejo jueguen a hacer voces y a hacer caras y a personajes. Busquen en lo que tienen cerca, busquen en su abuelo, si es el personaje un mayor, busquen en su mamá, busquen no solo el tipo de voz, sino que el ritmo y la intensidad con que las personas se expresan. ¿Ya? Hay gente que es muy tranquilita, que es así, y hay otros que son, oye, ¿cachai? Entonces eso es lo que hay que ir buscando, algo que lo haga diferente del otro personaje. A lo mejor tendrías que hacer tú 3 voces, y cada una de esas voces tiene que ser diferente, pero no necesariamente por el tono, sino por la forma. ¿Ya? A lo mejor yo puedo estar hablando con mi voz, pero estar hablando más pausado, o estar susurrando, ¿ya? Entonces, eso va por ahí, Israel, porque es difícil una clase, o sea, enseñar algo técnico así, porque para mí al menos, hay gente que lo está haciendo por las redes, pero yo, en el fondo hay que enseñar a respirar, y eso es complejo. Por ahora es un juego. Diga. Pedro, te pregunto. No, eso disculpa, era. termina. Ya. Omar te pregunta, ¿entonces hay que sacar la comedia de la vida real? No, dile que se explique más. Omar, puedes desarrollar Sacar más la tu idea. comedia de la vida real. No, pues sí. Bueno, hola, me refiero a que Sí. hay que sacar la comedia de lo cotidiano, lo que a alguien le parece normal, Ah. hay que sacarlo a la comedia de algo normal, Ya porque había- he visto que, por ejemplo, la otra vez en el Festival de Viña, estaban sacando comedia de algo que pasaba diariamente. Y esa es mi Claro. pregunta. Sí, yo te había entendido sacar como quitar, por eso no entendía. Pero sacar, tú lo estás planteando como extraer de la vida real lo que... Sí, así sí. Sí. Siempre. Sí. O sea, ¿dónde está nuestro estímulo, en nuestro Frank. entorno? Y ahí, de ahí podemos después... Me pegué. Ah. ¿No? Franco, ¿tienes una pregunta? Franco, ¿estás? ¿No estás? ¿Está o no está Franco? ¿Se pueden contar chistes en la cosa, no? La cosa. En la esta de la comedia, ¿no? Ah, él te pregunta si se puede contar chistes cuando estén haciendo como dentro del mismo contexto, incluso una comedia o un stand. Pueden contar chistes. Ah, es Yo que diría que sí, es pero que yo tampoco hay que solo me abusar de los entiendo. recursos. O sea, ¿qué cosa? Es que yo casi solo sé humor negro. Pero eso lo puedes integrar no necesariamente en formato chiste, lo puedes integrar en los mismos textos. No necesariamente detener la acción para que se haga el espacio para que alguien cuente el chiste, sino que incorporar el humor negro al texto, más allá del chiste como formato chiste. Ahora, si la obra lleva un stand-up en medio, está validado. O sea, puede pasar también. Puede pasar que un personaje le cuente un chiste al otro. Pero no podemos basar toda una obra, una creación en eso, en chistes. Porque ese es otro formato ya. Entonces Claro. tengo que hacer como una historia que tenga humor negro, o sea, ponerlo en el texto. Claro, ingresa tú el humor, ingrésalo como parte del texto del personaje, para que el ritmo vaya fluyendo y no sea que se detiene todo para que alguien cuente un chiste, porque a lo mejor no está al lugar. Tiene mucho que ver con el contexto, con lo que está pasando, con lo que va a pasar.
por lo que pasó antes. ¿Ya? Hay que ver, chiquillos, todo en escena tiene que estar justificado. Si yo pongo una silla, esa silla tiene que tener un objetivo. Lo mismo pasa para los textos. Lo que hablábamos hace poco rato, es mejor callar a veces. ¿Ya? Y si usted pone decorado y pone mesas, sillas, banca y flores y de todo, y no se ocupan, están de más. ¿Ya? Lo mismo pasa, hay que hacer economía de medios con los objetos y con los pensamientos y con las palabras. ¿Sí? En la síntesis es una ciencia, pues. Entonces hay que tratar de ser sintético para todo, porque una obra que te está hablando 20 minutos de lo mismo, ¿y para dónde va? ¿Quién la escribió de partida? ¿Ya? Entonces por eso, si usted cuenta en 3 minutos lo que podía estar contando 20 y lo cuenta con gracia en 3 minutos, el aplauso es suyo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta más, chiquillos? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna opinión de lo que hemos No, estado está todo conversando? claro. ¿Matías? ¿Sí, ¿Las actuaciones forzadas podrían no funcionar? Matías, ¿puedes repetir? Disculpa. Si hago las actuaciones forzadas, ¿podrían no funcionar? Sí. ¿Sabes lo que pasa, Matías? Es que si tú haces las actuaciones forzadas, tus compañeros te van a seguir el ritmo, tus compañeros van a seguir con la obra y ellos van a validar tu trabajo porque tú vas a seguir dando tus textos. No te va a creer. ¿Me entiendes? Bueno, creo que puedo hacerme una imaginación, puedo imaginarme lo que pasó entre medio porque por un momento se salió, creo. Sí, me salí. ¿Qué pasó? Sí. Sí, te pegaste un momento. Me parece que lo que quería decirme es que a lo mejor el público podría fijarse en que estoy actuando y que se podría notar mucho. Como por ejemplo las caídas de la Rosa de Guadalupe. Sí, pues. Mira, el principal problema de uno, como intérprete a veces, es menospreciar la calidad del público. Es creer que el público no va a entender esto, es creer que el público no va a cachar esto. Es creer que si vas a hacer una obra de teatro para niños, los niños no van a entender. Que es el prejuicio de que el niño piensa menos maduramente solo porque es niño. No, el público más exigente son los niños. Los cabros chicos, si ven una obra que es mala, van a empezar a gritar ¡Fome! ¡Fome! Y se terminó la cuestión. Porque se suman todos. ¿Ya? Entonces, por eso hay que valorar el público, tanto como cualquier otro aspecto del espectáculo. Te preguntaba, creo que es la última ya, Israel, ¿sí? Sí, a la última Dice, pregunta. los actores después de actuar, sí, Benjamín dice, los actores después de actuar, en la vida real se creen que aún siguen en el papel. Si pasara eso, sería un pésimo actor. ¿Me explico? Por Porque si tú trabajaras en la planta nuclear de Springfield y te llevara ahí carga nuclear para tu casa, ¿qué pasaría? Es lo mismo, si tú estás representando a un personaje que tiene, no sé, una enfermedad terminal o es un personaje que está en una condición crítica y tú te lo llevas para tu casa, eso te afecta a tu convivencia con tu gente y te afecta a ti, po. Entonces, lo que uno hace es que se despoja del personaje cuando ya se quita la caracterización, el vestuario. Y se va para la casa como Juanito nomás. ¿Ya? Si el actor se queda pegado en el personaje, no es un buen actor. Desde mi perspectiva. Porque tú vives en una vida real. No vives ahí en 6x10 que tendría un escenario estándar. Profe, Matías. Matías. un actor que se llama, bueno, no hubo, hay un actor que se llama Rami Malek, no sé si lo conoce, que interpretó a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody de 2018. Ajá, sí.
por el peso del papel, porque no creo que interpretar toda la vida de una persona que de verdad vivió en la vida real, Ajá. es lógico que iba a ser difícil. Y después le costó salirse del papel. Claro, pero ahí hay otras condiciones también que se dan, pues Matías, porque él está interpretando un rol. Y es un rol que ha sido, como dices tú, una persona que vivió y que dejó una huella en el mundo de la música. Entonces, claro, a él se le va a reconocer en la calle por ese personaje y va a costar mucho más que se saque el vestuario interno, digamos, que se despoje del Freddie Mercury. Además, en términos económicos, fíjate que a él le debe convenir también circular por la vida tocando, cantando y pareciéndose un poco a Freddie. Si hablamos netamente de catch, digamos. Bien. No queda ninguna pregunta de los chiquillos, ¿no? No, nadie ha preguntado nada más. No, Israel, estamos. Ya, chiquillos. Bueno, espero que les haya gustado toda la clase que tuvimos hoy día. Gracias a todos por comentar. Gracias por dar su idea, chiquillos, que eso es lo importante. Siempre les digo que me gusta escucharlo, saber qué piensan. Y aquí la última pregunta, Omara, dice si es que la comedia, si es que la comedia, su propósito es hacer reír o causar gracia, ¿puede tener clímax? Pregunta Omar. O sea, sí, pues. Toda obra dramática, si estamos hablando de lo convencional, debiese tener un clímax. Sea comedia o sea tragedia. Lo que pasa es que en la tragedia el clímax es mucho más, como dice el nombre, pues mucho más trágico, mucho más fuerte, intenso, sufrido, no sé. Y en la comedia a lo mejor no es tanto así, pues, pero de que hay. Ahora, si usted quiere hacer una obra como las que hacemos nosotros, más modernas, puede hacer lo que quiera, en el momento que quiera. Mi cabla está retando a Franco. No te preocupes, es lo que vivimos en la vida real. Israel, Bien, chiquillo. Y ahora sí, chiquillo, muchas gracias por la participación de todos. Muchas gracias también a ti, Pedro, por habernos acompañado hoy día y haber dado tu tiempo para poder compartir con nosotros este momento. Muchas gracias, Pedro. También a los profesores y estudiantes que también se sumaron a la clase hoy día. También muchas gracias, chiquillos, a todos por participar hoy día y que tengan una muy buena semana. La clase va a ser subida mañana, yo creo, ya a las redes sociales para que ustedes la tengan ahí y la puedan ver las veces que ustedes quieran. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse recuerden, y gracias por invitarme. Sí. Que esté muy bien. Bye bye, gracias. y recuerden que los cursos de octavo, primero y segundo medio tienen que responder una pregunta de reflexión en Classroom, que van a tener plazo hasta el lunes para completar, ¿ya? Sí, Eso es transversal en los 3 cursos. Y eso, Hasta el chiquillos. lunes. Muchas gracias. Bueno, adiós. Sí. Hasta el lunes, Micael. Que estén bien. Chao Israel, chao Chao. Cata. Chao. Profe, yo le quiero hacer una Pero, pregunta a usted. chao.